Por eso, como dice nuestra tarjetita, con mucha pena, tache a las autoridades. Es una vergüenza que no se cumpla una obligación tan elemental como esta. El cuarto trimestre, ¿dónde está el cuarto trimestre? No está. ¿Dónde está el primer trimestre de 2011? No está. De 5 registros que deberíamos contar en este momento, hay solo 3 disponibles en la página para consulta de cualquiera de ustedes, en la página de la SEP. Tiene que tener un reflejo en todas las páginas estatales. ¿En qué páginas estatales ustedes van a poder encontrar algo? Muy recientemente en Veracruz y Michoacán y nada más. En Campeche hay un listado, en Oaxaca hay un listado que no está completo, no está verificado, y en todas las demás entidades no hay nada. Vamos, la Secretaría de Educación de Guerrero ni página tiene. Si ustedes buscan Secretaría de Educación de Guerrero, búsquenlo, y no tienen ni siquiera página de internet, ¿no? Hay una pequeña área en la página del gobierno del estado y no tiene ningún referente a ningún dato de maestros. Vamos a la que sigue. La cuenta pública de 2009 ya nos llamó la atención por esta cantidad de observaciones. ¿Qué es una observación en la cuenta pública? Es sencillamente decir, oye, aquí hay un grave mal uso de los recursos públicos, acláramelo, porque no digo que seas ladrón, nada más quiero saber por qué no se está usando adecuadamente estos recursos. Y ahí, como ven, es muy preocupante la condición que hubo en el Estado de México, en Michoacán. En estas observaciones estamos hablando de montos que se han podido recuperar hasta por 5,000 millones de pesos, 5,000 millones de pesos, de decir, no lo usaste bien y regrésamelo. Y lo pudo regresar el Estado. ¿Qué pasó con esos 5,000 millones de pesos? Vamos a la que sigue. Plazas autorizadas y plazas pagadas. Distrito Federal y Estado de México acaban pagando hasta el triple o el cuádruple de plazas de las que están autorizados. ¿Qué quiere decir? Que están fragmentando las plazas y le están pagando a un montón de gente que no sabemos si son maestros o no. Esperamos que sean maestros o no. Pero yo te doy para que le pagues a tal cantidad de maestros y tú pagas 3 veces más de personas. Y entonces fragmentas las plazas. Eso es un gran dolor, es una gran vergüenza porque se está maltratando a los maestros. Se les está tratando como si fueran trabajadores eventuales, como si fueran, ¿no?, recolectores de limón en Estados Unidos, ¿no? Vamos a la que sigue. Hay muy poca confiabilidad. Aquí nada más les cuento la famosa anécdota de los veracruzanos que se nos cayeron al mar. Para empezar, la federación solo autoriza 67,000 plazas, pero Veracruz tiene más de 100,000 maestros pagados con esos recursos. Pero súbitamente, tal vez a resultas del carnaval, se nos pierden 100,000 maestros durante 3 meses, más de 100,000 maestros. Y vuelven a aparecer, porque no estaban muertos, andaban de parranda, en julio. No hace ningún sentido esto, es poca confiabilidad. ¿Lo hiciste tú, lo hice yo en 5 minutos? No. Estos registros los entregaron funcionarios que están obligados a llevar su trabajo adecuadamente. ¿Qué pasa con? No tenemos ni idea qué pasa con los maestros, qué pasa con los funcionarios que están haciendo pésimo trabajo. Vamos a la que sigue. Irregularidades. Sí, obviamente no se perdieron 100,000 veracruzanos, ahí hubo un error de registro. ¿Por qué los perdieron? ¿No? Pero bueno, vemos que la continuidad es que hay 100,000 maestros en Veracruz, 110,000. En cambio, en el Distrito Federal, súbitamente hay un pico en julio del 2010 que saca por completo de balance el resto de las cuentas. ¿Qué pasó en julio? Que súbitamente hubo muchos más maestros en el Distrito Federal. Uno no quiere pensar lo peor, pero uno piensa lo peor. O sea, ¿por qué en julio? ¿Qué pasó con esos maestros? Vamos a la que sigue. El Estado de México. En el primer trimestre no debe usarse el FAE para pagar honorarios. No debe usarse. Y sin embargo, en el primer trimestre el Estado de México declara que está pagando 68,373 personas por eso. Y, sin embargo, es decir, es muy grave. ¿Por qué estás pagando a tantísimas personas de forma irregular?
Pero más grave es pensar que simplemente los despediste a todos en el siguiente trimestre, ¿no? Te quedaron 498 y decir, ¿realmente los despediste o me los estás escondiendo? O sea, ¿qué hay con eso? No puede ser que 60,000 personas que les paga, bueno, eso sería una revolución social, ¿no? O sea, me mandas a mi casa después de que me has contratado, ¿qué pasó aquí? Ni idea. La siguiente, por favor. Me voy a apurar. Personal comisionado en Guerrero. Entonces, dos reportes distintos, mejor, en el reporte oficial publicado en la página de la SEP, ustedes pueden ver que Guerrero dice, tuve 199 comisionados en el primer trimestre, después ya no tuve, ni uno solo. Cuando revisamos las bases de datos, resulta que no, que hay 320, 293, 95. Los números no hacen sentido porque son muy pocos comisionados, pero sobre todo 0 comisionados, y entonces nos permitimos una travesura. Buscamos al líder de la sección sindical correspondiente a Guerrero y decir, no, claro que está comisionado. Entonces, ya te encontré uno. En 5 minutos de un clic ya encontré uno, ¿no? ¿Seremos los ciudadanos los que tenemos que hacer el trabajo de los funcionarios? Vamos a la que sigue. Los comisionados en este momento representan más o menos 5,000 millones de pesos con lo que está registrado, pero si uno ve, esas grandes columnas son de Guanajuato y Chihuahua, y uno dice, híjole, qué sistemas tan malos los de Chihuahua y Guanajuato que tienen tantos comisionados. ¿Vamos a penalizar la honestidad o nos va a preocupar más bien que nos digan en Guerrero que no hay y que en Michoacán hay muy poquitos? No es creíble. Vamos a la que sigue. Voy concluyendo. Hallazgos rápidos. En el segundo trimestre, el 65% de los RFCs incompletos, Estado de México. La mayor cantidad de RFCs duplicados en Distrito Federal. Son los sistemas más grandes, más antiguos y con más recursos. Es más, el Distrito Federal nunca salió de la responsabilidad de la SEP. ¿Quieres poner orden? Pon el ejemplo. Ni siquiera en Distrito Federal están bien los resultados. Tercer trimestre, vamos a la que sigue. Guanajuato reporta 3,291 comisionados. Y uno dice, qué barbaridad. El Estado de México reporta 479, aunque tiene mucho más maestros, casi 10 veces más maestros que Guanajuato, y Guerrero ninguno. El Distrito Federal tiene RFCs duplicados todavía por 8,000. En Oaxaca se concentran el mayor número de pagos por honorarios y de incompatibilidades geográficas, los que hemos llamado los maestros teletransportados, ¿no? Que están en Oaxaca y Nuevo León al mismo tiempo. Entonces, o pueden estar en la mañana en Oaxaca y luego en Nuevo León, ¿no? Les alcanza muy bien con su sueldo para viajar. Con esto voy a concluir. Hicimos una matriz de 14 factores para calificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes. No el ideal que queremos, el cumplimiento de las disposiciones vigentes. ¿Alguien las cumplió por arriba del 90% en los factores ponderados? No, ninguno. Nadie en verde. En amarillo, buena parte de las entidades, aunque casos muy preocupantes como el de Oaxaca, que digamos, aunque aquí saque 6, sabemos que cualitativamente las dificultades de Oaxaca son muy grandes, y en cumplimiento, pues bueno, ahí están los rojos, ¿no? Encontramos a Guerrero en primer lugar, pero seguimos encontrando a Estado de México en esos primeros lugares de la vergüenza. Recapitulando, y con esto concluyo, ninguna entidad logra un cumplimiento pleno, ninguna, ni una sola, de 32 ni una. Si no hay registro en este momento, mucho menos el padrón que señala la Ley General de Educación. Qué bueno que ya entró a disposición legal, qué bueno que ya no es una disposición anual, ahora ya es permanente. Pero no vamos a llegar a padrón si no tenemos registro, y esto es muy serio. La planeación y las reformas estructurales no pueden realizarse con un mínimo de solidez y tino. Queremos carrera magisterial, ¿y cómo si no sabemos quiénes son los maestros? Hay que tenerla, por supuesto, hay que tenerla, pero para tenerla bien tenemos que salir de la simulación y entonces tener claramente los registros. El mensaje que les queremos dejar hoy, y lo van a reiterar quienes me sigan en la palabra, es que no contar a los maestros es no contar con ellos, es tratar a los maestros, discúlpenme, verdaderamente
a nosotros como ciudadanos que tanto hemos recibido de nuestros maestros nos indigna. Son tratados como ganado, son tratados como porcentajes. Nada más haces un cálculo de bulto. No, cada maestro necesita ser reconocido y conocido. Entonces, no estás contando con los maestros, te importa nada más el bulto que son de bolsa o de votos o de qué, ¿no? Entonces, hacer el mérito individual de los maestros, evidente, es una tarea en la que los ciudadanos tenemos que comprometernos. Y finalmente, si no cuentas a los maestros, no tomas en cuenta a los niños, no te importan los niños. El derecho de los niños queda conculcado.